Bueno, en este video vamos a ver otras características de karate, del rango de karate, ¿sí? La anterior vez hicimos un CRUD muy básico, en este caso vamos a continuar con ese CRUD, pero mirando otras características, como por ejemplo en este feature tenemos tres escenarios, ¿sí? Sin embargo, la diferencia de estos tres escenarios, por ejemplo, es que utilizamos duplicando código, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos give URL dado la URL y estos headers, que por cierto los headers también podemos enviarlos de esta forma, con esta palabra reservada, header, y aquí podemos a través de un objeto JSON enviarle los parámetros que nosotros necesitemos. Entonces en este ejemplo pues estamos mirando que se repite dos veces, eh, eh, perdón, tres veces esta parte, ¿sí? Que es muy común pues cuando nosotros estamos realizando este tipo de pruebas de APIs, ¿sí? Entonces, una forma para poder evitar esto y poder reutilizar código, siempre y cuando nos encontremos pues con esta condición que utilizamos siempre lo mismo, es utilizar una palabra reservada que es background, ¿sí? Background nos permite reutilizar código. Cada vez que se ejecuta un escenario, Karate va por background y verifica alguna configuración o alguna variable definida para posteriormente reutilizarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos eh, reutilizar estas dos configuraciones para todos estos tres escenarios, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, colocamos background, ¿sí? Colocamos, colocamos un asterisco, ¿sí? Como para definir la URL. Con esto le decimos que nosotros, para cada escenario, se va a utilizar esta URL, ¿sí? O podemos de igual forma poner un given, ¿sí? Pues de las dos formas es correcto, no hay problema. Vamos, dejámoslo. Dado esta URL, también podemos decir and, o igual forma podemos colocar un asterisco y colocar este header, que sería estas dos. Entonces, estas dos líneas de código se reutilizarían para estos tres escenarios, ¿sí? Entonces, pongámoslo acá, and, ¿sí? Y ya podemos nosotros eliminar cada uno de estos, ¿sí? Y cada uno de estos, perdón, este y este, ¿sí? Aquí podemos dejarle este and o podemos también colocarle un given, si no hay problema. Entonces lo dejamos ahí. Y con esto pues ya nosotros podemos ejecutar. Y debería funcionar igual, ¿no? Entonces, como vemos, aquí la petición que hicimos fue la siguiente, ¿sí? Miren la URL, que es la misma que está acá en background. Los headers, nosotros enviamos un token, aquí está el token, accept application JSON, un issue ID con este ID, ¿sí? Es un ejemplo. Content type application JSON, eso ya por defecto Karate lo envía, ¿sí? Entonces, como podemos ver, esta es la forma para nosotros reutilizar líneas de código y no repetirlas, ¿sí? En este caso, pues bueno, si ejecuto esto, obviamente esto no, esto simplemente lo puse como ejemplo porque la API no evalúa esto, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles. También, por ejemplo, si para definir una variable, digamos, nosotros podemos utilizar esta sintaxis, por ejemplo, def, mi variable, por ejemplo, ahí, por ejemplo, y no sé, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos colocar el nombre, por ejemplo, María. Entonces nosotros, esta variable ya es, digamos, a nivel global para este feature y para cada uno de estos escenarios, ¿sí? Es decir, cada vez que ejecutamos uno de estos escenarios, Karate va acá, background, evalúa lo que hay acá y eso ya es a nivel, lo toma como a nivel general para cada uno de los escenarios. Es decir, que esta variable yo la puedo utilizar acá. Por ejemplo, para imprimir algún valor, pues nosotros le colocamos asterisco para colocar después una sintaxis de después del asterisco podemos colocar alguna sintaxis de karate, por ejemplo, print para imprimir cualquier cosa. En este caso voy a imprimir la variable que yo definí acá. Entonces vamos a ver.
Listo. Entonces, como podemos ver, aquí ya se ejecutó normal como anteriormente lo hicimos. La diferencia pues que Karate nos imprimió aquí en consola María, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos definiendo una variable que es a nivel global para cada uno de estos escenarios y la podemos reutilizar en cualquier momento. ¿Listo? Ahora supongamos que no necesariamente debe ser la misma URL, sino que cambia el path. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a este de obtener usuarios y podemos lo mismo. O sea, reutilizamos estas dos variables, perdón, estas dos configuraciones que necesitamos como la URL como tal y los headers, supongamos. Entonces, acá en cada escenario, por ejemplo, nosotros podemos colocar esta variable reservada que es path y le definimos el path ya correspondiente a cada escenario o la prueba pues, que necesitemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá path y en este caso es API user 2 y acá, por ejemplo, API user 23. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues nosotros también podemos como configurar de forma diferente cada escenario, teniendo en cuenta pues que reutilizamos esta URL. ¿Listo? Eso sería como para en estos casos manejar diferentes paths con la misma URL. Listo. Bueno, ahora supongamos, bueno, borremos esto para mostrarles otra cosa, otra característica. Supongamos que nosotros tenemos o queremos crear tres escenarios, ¿sí? Donde nosotros pues probemos esta API de crear un usuario, pero que en este caso nosotros necesitamos crear con diferentes bodies, por ejemplo, con con diferente información del usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos que repetir por cada uno de estos esta información, ¿sí? Esta configuración, por ejemplo. Entonces, Karate nos ofrece una opción que es muy poderosa, o de también Gherkin, que nos permite hacer lo siguiente. A través de escenarios online, offline, nosotros podemos eh, en un mismo escenario, ¿sí? Ejecutar diferentes pruebas con diferentes valores. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, nosotros, bueno, aquí en background, pues estamos diciendo, pues como mencioné anteriormente, utilizamos la misma URL, podemos poner un path y el request. El request va a ser el body que se va a ejecutar para cada uno de estos escenarios. ¿Sí? Entonces el name colocamos las variables, las cuales van a ser reemplazadas. En Karate se realiza de la siguiente manera. Lo colocamos un numeral y entre paréntesis colocamos una variable. Igual para jobs en este caso, ¿no? Numeral, paréntesis, job, ¿sí? Con esto nosotros más adelante vamos a reemplazar a través de una tabla. Entonces en este escenario online, por ejemplo, que es guardar usuario correctamente. Entonces nosotros le decimos que va a ser de tipo post la petición y esperamos un status 201 y además nosotros queremos que la respuesta coincida con esto, que el nombre sea de tipo string, que el job no sea no nulo, que el ID sea de tipo string y bueno, la fecha en este caso de creación la ignoremos. Entonces aquí lo importante es esta tabla, examples, en lo que nos permite o nos dice es que nosotros en este request vamos a reemplazar estas dos variables. ¿Por qué? Por estos valores. ¿Listo? Entonces la primera ejecución vamos a reemplazar estas variables por Juan en cuanto al nombre y cuanto al trabajo le vamos a colocar líder. Una vez termine, valide esto, pasa a la siguiente y vamos a evaluar las siguientes variables, ¿no? Entonces, el siguiente ejecución sería María, developer y después Carlos, doctor, ¿sí? Entonces, digamos que esto es muy interesante a la hora de reutilizar código también. Por ejemplo, ejecutemos esto y miremos en consola cómo es que está trabajando detrás de esto en cuanto a cada una de estas ejecuciones, ¿listo? Entonces, como podemos ver, se ejecutaron tres veces. La primera fue para esta información en cuanto a Juan y el nombre de Juan y Jobs Leader. Entonces, aquí tenemos como la petición. ¿Listo? La primera pues es normal en cuanto a esta configuración que le hemos hecho. Y aquí ya empieza la primera ejecución y que reemplaza por esta tabla, ¿no?
Como mencionaba, primero es este, que corresponde a esta información, y al instante nos dice qué respuesta nos dio esta ejecución. Entonces nos dice un 201 y como respuesta está el name Juan, jobs leader y ID, y bueno, la demás información. Y esto corresponde pues también a lo que nosotros lo hemos definido, que sea el nombre tipo string, el job que no sea nulo, el ID que sea tipo string, en este caso pues nos devuelve de tipo string, y la fecha pues bueno no nos importa porque le dijimos que la ignore como tal. Posterior a eso, cuando termina, vuelve y ejecuta en el mismo escenario, pero ya para para la segunda información, que es María como nombre y como trabajo developer. Entonces igual, si ejecutamos eso, como podemos ver aquí, y ya en esa ejecución nos devuelve la respuesta. Entonces sería un 201 y la misma información. Y por último, pues ya sería este, ¿no? De Carlos y como nombre y como trabajo doctor. Entonces aquí ejecutamos lo mismo, nos devuelve un 201 y la respuesta como tal, ¿sí? Aquí nos dice que hubo tres escenarios como tal y pasaron los tres y ninguno falló, ¿vale? Entonces digamos que esto es también como muy interesante como para utilizarlo y tenerlo en cuenta en karate cada vez que nos encontremos con este tipo de escenarios y lo podemos reutilizar y no utilizar varios escenarios al mismo tiempo, teniendo en cuenta pues esta característica muy robusta de karate. ¿Listo? En el siguiente video vamos a ver otras características que nos pueden ayudar a reutilizar estos features, ¿sí? Entonces, ahora los vemos.